la Comisión de Salud. Yo estoy hoy día aquí en el edificio del Senado en Valparaíso, a diferencia de lo que hacemos habitualmente, que todos estamos telemáticos, porque estamos en paralelo con sesión de la sala. De hecho, el senador Durresti está funcionando telemáticamente en ambas, en la comisión de la sala y acá. Entonces le pediría a Evelyn, sí, cuando llamen a votar, que es algo que tenemos que hacer seguramente dentro de algunos minutos, pueda avisarnos. Pero no hay ningún problema en que funcionemos en paralelo, que es lo que le explicábamos a algunos en el chat. Esta sesión es excepcional el día jueves, pero nos permite hacer ambas sin problema. Eso implica que voy a estar viendo, estamos tratando de tener acceso al chat, pero yo veo cuando solicitan las palabras, no les voy a ir respondiendo, pero sí lo voy a ir anotando por si acaso, que es la modalidad que tenemos habitualmente para pedir la palabra, es a través del chat en el Zoom. Vamos a partir ahora con una breve presentación que va a hacer el equipo de la Universidad Austral. Esto hace una solicitud del senador Alfonso Durresti, que es parte además de la Comisión de Futuro, que nos quieren mostrar una experiencia que tienen en términos de elaboración de ventiladores, que nos pareció interesante que pudieran conocer. Y después de eso yo les había hecho un par de preguntas y creo que es bien importante la discusión que podamos hacer con ustedes, que son nuestro equipo asesor, a propósito del debate que se está dando en términos de los datos, de los asintomáticos, los que sí presentan síntomas. Creo que como nunca es oportuno el poder clarificar ahí la información y tener la asesoría de ustedes. Así que le damos la palabra. Ahí dentro del equipo se presentaron recién. No sé, Alfonso, si quizá tú quieres presentarlos o decir algo inicialmente. Sí, gracias Carolina. Agradecer, esta es una comisión unida de futuro y salud. Agradecer a Carolina Goinch, colega, amiga, compañera de mucho tiempo y senadora de Magallanes. Nosotros el viernes pasado pudimos tener una importante reunión con las autoridades de la región y particularmente en la Universidad Austral, en la Facultad de Ingeniería, donde nos mostraron, nos explicaron este proceso este proyecto que se está llevando adelante. Tiene una visión, lo van a explicar en detalle, importante para ayudar a esta crisis. Y es importante también cruzar información. Nosotros creo que de repente nos hemos concentrado mucho en la estadística, obviamente cada uno de los enfermos, de los contagiados, y ahí felicitar a la presidenta del colegio médico y ese apoyo que está en el seguimiento, súper bien. Pero creo que hay elementos de desarrollo en las universidades o en centros de investigación o en distintas instancias privadas, públicas, donde se está trabajando en elementos que nos van a ayudar a salir de esta crisis y que nos van a ayudar también a desarrollar nuestras capacidades, tecnologías y desarrollo en distintas partes del territorio. Entonces, por eso había solicitado y me había comprometido de poder hacer la gestión. Gracias, Carolina, como presidenta. Yo les decía que sea breve, que sea un instrumento, un insumo, y después seguimos trabajando en algunas otras instancias, porque tanto Rodrigo como Claudio, nuestro profesor francés, que es impronunciable su nombre, van a poder aportar. Y gracias por la exposición y que sea de provecho para este debate nacional. Le dejamos entonces la palabra al equipo de la Universidad Austral. Muy bien, senadora, senadores, muchas gracias. Primero, para contextualizar, nosotros somos un pequeño laboratorio de prototipaje y diseño avanzado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Actualmente estamos trabajando en dos importantes desarrollos que tienen que ver con dispositivos de asistencia ventilatoria que se pueden producir en masa, y también el desarrollo de tórulas, que son finalmente los botonitos con los que se hace el examen, que podríamos ver una escasez de ellos muy pronto, ¿ya? Yo los quiero dejar con el especialista, el doctor Guillaume Serrandour, quien les va a contar en detalle, les va a mostrar el dispositivo y les va a contar un poco los avances que hemos tenido y también las dificultades que hemos tenido en las que creemos que ustedes nos pueden apoyar. Bien, muchas gracias. Hola, senadores, senadoras. Entonces nosotros hace más de un mes ahora, un mes y medio, que trabajamos junto con Claudio Flores aquí, que médico y que tiene alta experiencia en cuidado intensivo. La idea primaria es de poder suplir el sistema de salud con algunos dispositivos de emergencia que permiten proveer ventilación artificial en caso de escasez de la maquinaria regular, vamos a decir, y los problemas que conocemos de
bueno, de número de ventilador profesional y de posibilidad de adquirir más en estos tiempos de pandemia con toda esta competencia a nivel mundial. Entonces nosotros partimos por un diseño que sea factible hacer desde nuestra ciudad de Valdivia, y al final eso se puede replicar en toda la ciudad de Chile. Un sistema bastante simple que se basa en una bolsa AMBU. Es básicamente un resucitador que se ocupa en caso de emergencia, que permite hacer una ventilación artificial manual con una actuación o de una mano o de dos manos, que es un sistema sumamente simple y que no permite manualmente tratar paciente COVID, y que tiene mucha limitación por ser un elemento manual. Al final una persona no puede mantener una presión por mucho tiempo. Entonces la idea fue si no fuese posible, de modificar eso para hacer lo útil en tiempo de pandemia. La idea primaria de ese dispositivo no es de tratar paciente COVID, pero es de poder hacer asistencia de emergencia a pacientes que necesitan ventilación artificial por accidente de tránsito o accidente cardiovascular, que tienen una necesidad de ventilación artificial, pero que no pueden recibirla porque todos los ventiladores están ocupados por el tema de pandemia. Entonces partimos con ese escenario de uso, y lo que hicimos es una máquina que solamente ahí mecaniza. Entonces tenemos un dedo ahí, hace mucho ruido, entonces no. Tenemos un dedo mecánico que se mueve y que aprieta automáticamente el AMBU. Lo que ha sido interesante, que a medida que va a hacer un poco de ruido, porque todavía ese es el prototipo ruidoso, lo interesante con eso es que a medida que avanzamos fuimos capaces de agregar sensores y medidas de seguridad que hoy en día no da potenciar, sí, apágalo porque el ruido no da la posibilidad de usarlo en caso de extrema emergencia, de ocuparlo con paciente COVID. No es el objetivo, pero podríamos ocuparlo porque agregamos todos los sensores que nos permiten controlar el flujo de aire y principalmente tener esta válvula, una válvula PIP que permite mantener una presión en los alveolos para no tener un colapso de los pulmones, y varios otros elementos de medición de presión, flujo y volumen. Lo que hicimos, como trabajamos desde el principio con urgentista y intensivista, definir los escenarios de uso que corresponden a la situación regional. Entonces nosotros en Los Ríos tenemos solo un centro asistencial de alta complejidad que está en Valdivia. Tenemos varios hospitales rurales donde sí van a recibir pacientes como San José de la Mariquina o La Unión. Y después tenemos que tener un tránsito entre los distintos centros de atención y el centro de alta complejidad. Y lo que sale de nuestra reunión con profesionales, que es beneficioso de poder hacer una intubación y una ventilación mecánica temprana. Entonces lo vimos como un elemento de transporte, principalmente algo que podemos despachar en puestas rurales y que después nos permite en ambulancia de mantener el paciente ventilado. Entonces tenemos básicamente un diseño relativamente compacto, liviano. Ahí está enchufado, pero tenemos un sistema de batería que le da hasta 9 horas de autonomía. Y entonces, básicamente, ahí tenemos los dos prototipos que son terminados. Y ahora lo que estamos haciendo es, estamos empezando la fabricación del mismo modelo, pero con materialidad industrial. Entonces se cambian un poco los colores, el material de la pieza para que sea más robusto. No sé dónde está, tenemos una cara anterior ahí que nos ayuda a una empresa, la empresa CENAF que hace barco, que nos da más rigidez y más. Entonces, eso nos permite avanzar el producto industrial. ¿Por qué? Porque ya lo probamos. Hicimos en colaboración con la Facultad de Ciencia Veterinaria, hicimos una serie de pruebas, una semana de pruebas animales,
con espécimen porcino y maneremos a mantener en 5 pruebas distintas, a mantener el chancho bajo respiraciones artificiales por periodo de 4 horas cada vez, sin problema ninguno. Entonces eso no ha validado que el aparato por lo menos cumple con su función mínima. Al momento lo que estamos haciendo entonces es pasar al modelo industrial. ¿Por qué? Porque hay una iniciativa del Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Colegio de Médico Intensivista y Urgentista y Anestesiología, que ha publicado una lista de requerimiento técnico a nivel del control de la máquina, a nivel de los materiales, de la guía, de lo manual de usuario, para que estos aparatos pudiesen ser ocupados en ambiente real con paciente humano. Entonces nosotros estamos no modificando, adaptando todo el aparato para que pudiese recibir ese visto bueno, porque ahí no podemos hablar de certificación, ¿no? Hay como un gris normativo, no hay entidad de certificación a nivel país, estos aparatos no entran en ninguna definición, entonces complica un poco el aspecto normativo legal del uso de tal equipo. Pero sí, nosotros tenemos un equipo que ya ha sido probado en condiciones que son trasladables a la condición humana, con espécimen porcino que tiene un alto grado de representatividad. Y al momento lo que estamos haciendo es preparando esta prueba técnica y para después poder ver si podemos despachar eso en primera prueba clínica. Ahora, el tema es que son procesos que son, bueno, se entiende igual, pero que son relativamente lentos. Los procesos de certificación o validación o autorización, nosotros creemos que sí son necesarios, pero al momento estamos viendo justo ese tema. Por ejemplo, nuestra máquina tiene un escenario de uso bien específico que ha sido declarado, que nosotros tenemos documentación para decir eso sirve en tal y tal y tal caso con tal y tal paciente. Entonces, al momento tenemos una política de validación a nivel país que es muy generalista, que contempla al final la máquina comercial actual y de repente un poco difícil de cumplir con toda la funcionalidad, porque no es el objetivo tampoco del producto. Es un problema que hay alrededor de 35 iniciativas a nivel país para hacer sistemas similares. Al momento hay 5 que están preseleccionados y que reciben el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Economía para lograr eso, pero todos chocamos en una incertidumbre a nivel de lo que se puede validar, ocupar, quién tiene la responsabilidad, quién no la tiene, si son los centros de salud, los hospitales, los médicos, el ISP, ahí todavía hay una incertidumbre por ser un problema bastante nuevo. Ese problema lo tenemos a menos escala, pero lo tenemos igual con el segundo desarrollo que hacemos ahí, no sé si se vea bien. Eso es una otra cosa que hacemos que es bien interesante, que se trata de las tógulas. Entonces ahí sabemos igual qué tan importante es poder hacer más muestreo de pacientes con potencial de COVID. Y ahí el tema es que hay una escasez de esta toma la muestra. Y nosotros hicimos un diseño propio ahí con maquinaria que sí se encuentran a nivel país y estamos probándola con el laboratorio de biología molecular del hospital para ver si con la mínima de poder sacar suficiente del paciente para definir positivo o negativo. Ahí, bueno, es mucho más fácil al final de validar cuando encontramos pacientes. Por gracia, todavía no tenemos en la región entonces es bien para la región para validar el producto, pero estamos
eso. Al momento lo hicimos bastante, estamos en proceso de incertidumbre frente de lo que se puede usar o no bajo un marco normativo. Sí. Gracias ahí al equipo. Yo creo que hay que destacar las capacidades en general que tenemos como país y por eso nos pareció relevante darles este espacio. Además, desde regiones, lo conversábamos con el senador Durresti, cuando tenemos localidades aisladas, o sea, el buscar soluciones tecnológicas que se adecúen también a la realidad de los territorios nos parece que es algo que tenemos que potenciar. Entonces, en eso cuenten también con el respaldo en las etapas que vienen. Yo creo que así como ustedes hay varias iniciativas de grupo que además muestran las capacidades que tenemos en Chile de innovación, de desarrollo científico. Así que yo les agradezco en eso. Además está la información sobre ustedes, se las vamos a compartir al equipo también por si quisieran hacerse más consultas, ¿no es cierto?, para que puedan seguir compartiendo los avances que tienen también en esto. Carolina. Sí, senador Durresti. Carolina, para liberar al equipo de Valdivia y agradecerle a Guillón especialmente la exposición, el desarrollo tecnológico está bien explicado para adelante. Yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como senadores, como Comisión de Salud, Desafíos del Futuro, es preparar un oficio, ahí está el equipo de la Secretaría de la Comisión, al Instituto de Salud Pública, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al propio Ministerio de Salud, porque aquí se produce un vacío legal desde el punto de vista de quién valida esto. Aquí la tecnología la están desarrollando, tú bien lo dices, esto nos sirve para zonas aisladas como Tierra del Fuego, Palena, Panguipulli, lugares que son de nuestros territorios, pero lo que nos señalaban, y esa es la preocupación más que tecnológica, sino legal, el ISP o el ministerio o las sociedades médicas no tenemos la estructura de la certificación para que esto pueda ser utilizado y distribuido. Entonces, tal vez pedir ahí, Carolina, tomar el acuerdo de poder oficiar a Salud Pública. Cuando nosotros tuvimos la reunión el viernes pasado, la Seremi de Salud de la zona envió un oficio, pero hay una pequeña burocracia que termina entrabándote la discusión. Entonces, agradecerles, pero enviar nosotros ese oficio y poder precisar desde el punto de vista legal cuáles son las autorizaciones, especialmente el Instituto de Salud Pública, que debiera ayudarnos en respaldar esta solución tecnológica. Sí, de todas maneras aquí lo acordamos, se ha sumado también el senador Chaguán aquí presencial, el senador Girardi, así que acordamos el enviar el oficio y que parece que quieres hacer una consulta antes de liberar al equipo de la universidad. Solamente que no sé si hay alguien del Ministerio de Ciencia, pero ellos estaban definiendo justamente eso y una de las cosas que se había pensado era que los pacientes, bueno, no sé si van a poder, pero ellos o sus familias firmaron una suerte de consentimiento informado por todos los temas como médico-legales de esta alternativa. Y ellos están, entendemos nosotros, con la Xochimmi haciendo la evaluación más directa de estos distintos prototipos que se estaban haciendo. Uh-huh. Sí, yo en eso lo que sugiero, senador, es que enviemos el oficio tanto al ISP, al ministro de Salud y al ministro de Ciencias también para lo mismo, para efecto de coordinación. Vale. Está también participando la Seremi Olga Barbosa y el decano, ¿hay algo tenía que decir, parece, sobre eso del consentimiento informado? Yo quería un poco cambiar el tema. El paciente no es a pesar de que es lo necesario, el usuario final son los que van a utilizar la máquina. Por lo tanto, ahí se cambia un poco el enfoque porque la máquina es lo que dice, el paciente efectivamente es el que va a ser el usuario, pero como esto es un AMBU, el AMBU está validado para manejos de pacientes, por ejemplo, que se trasladan desde la unidad de cuidados intensivos a escáner, por ejemplo, para hacerlo. Y ahí normalmente se usa un AMBU y eso lo manejan manualmente. Por lo tanto, esto favorece eso. Vuelvo a insistir, cuando los dispositivos, y de hecho la normativa del ISP no pone una normativa específica para esto, de hecho no lo hace ni siquiera obligatorio, sino que decir lo que hace es mover mecánicamente lo que hace una mano. Por eso es que quiero que entiendan de que hay que acelerar un poco los trámites, porque nos vamos a encontrar con el problema que cuando los necesitemos no hay ninguna validación, ninguna certificación. Lo que queremos es que se certifique lo que en realidad es.
Sí, no, gracias al decano ahí, gracias al equipo. Nosotros acordamos ya hacer el oficio y vamos además a hacer también la gestión directamente, más allá del oficio formal, para avanzar sobre eso. Muchas gracias, senadora. Gracias. Permiso. Olga me está pidiendo la palabra. Sí, Hay varias manitos ahí levantadas. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Perdón por el atraso. Muchas gracias, senadora. Gracias, senador, por la invitación a esta sesión. Yo quisiera agregar solamente reforzar lo que dice el doctor Flores también, respecto de las necesidades que tenemos en las zonas extremas, justamente en su región, y en conversaciones con la Seremi de la macrozona austral, Pamela Santibáñez, también comentamos que nosotros tenemos zonas rurales. Imagínense, por ejemplo, cuando estamos hablando de Palena, o estamos hablando muchos de los lugares que básicamente no van a tener acceso después incluso de un accidente, por ejemplo, a un dispositivo como este, en donde hay que esperar un avión ambulancia, etcétera. Entonces, lo que me gustaría también es que esta urgencia que tenemos con el COVID también nos permita como mirar hacia el futuro, de que este tipo de dispositivos son tremendamente importantes para los establecimientos que son de baja complejidad, para las postas, para los hospitales rurales, en donde en el fondo permitirían salvarle la vida a muchos pacientes que no van a tener acceso en varias horas a este tipo de, digamos, un respirador mecánico de los grandes. Sí, yo comparto contigo, Olga, no es solo el COVID y cómo se enfrenta hoy día la pandemia, sí, sino que en general el acceso en emergencia. Miguel, habías pedido la palabra. Yo les voy a pedir que la palabra me la pidan por el chat, porque yo estoy sin computadora, entonces lo que veo es el chat, no veo todas las manitos, como lo hacemos habitualmente. Miguel, y después le voy a dar la palabra al senador Girardi para empezar con los temas que tenemos varias consultas que hacerles a ustedes como equipo. Quizás mi comentario va a ver cómo está nuestra capacidad global de evaluación de nuevos proyectos como estos, no solo a nivel legal, sino que a nivel técnico. Que efectivamente haya un grupo con el nivel de expertise suficiente y multidisciplinario para poder evaluar las diferentes nuevas tecnologías que se están creando, para dar los certificados de cierto grado de seguridad y de tal manera poder efectivamente llegar a usarlo. Todos sabemos que los países como Estados Unidos, Europa, tienen organismos de gente muy especializada en hacer estas evaluaciones. Entonces, mi pregunta es si tenemos esa capacidad. Si no, hay que generarla, dado la emergencia, y generar un grupo que pueda dar esta certificación, porque, claro, si vamos al más complejo, a la ventilación mecánica, usar un ventilador mecánico in-house, digamos, en personas que están graves, que van a haber consecuencias importantes, muchas van a morir simplemente por la severidad del cuadro, y que eso puedan atribuirse directa o indirectamente al tipo de ventilación mecánica, en fin, son temas que no son menores y hay que incluirlo en esta discusión que tiene varias aristas. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de hacer eso adecuadamente para poder avanzar lo que están haciendo los innovadores efectivamente para llevarlo a terreno? Yo no lo tengo tan claro si efectivamente tenemos o no esa capacidad, pero es un poco mi ignorancia. Por eso lo pongo aquí sobre la mesa. Gracias. Sí. Gracias, Miguel. Yo creo que es súper pertinente lo que tú planteas. O sea, uno es equipamiento, otro es personal. La Caterina nos pone en el chat además el tema de las tórulas y alternativas. O sea, es de alguna manera una cadena sobre la cual tenemos que trabajar. Me ponen, pedí la palabra solo para señalar que en la ley de fármacos 2 se incorporó en el registro de médicos, se creó el departamento. Nos plantea algo María Teresa Valenzuela. Quizá María Teresa quieres plantearlo directamente. Sí, solamente buenos días o buenas tardes, senadora y todos los Te pido que hables un poquito más fuerte porque no te escuchamos. Muchas gracias, senadora, y a todos los presentes. Buenos días. No se oye, María Teresa. Tienes que subir el volumen de tu computador. ¿Ahí se escucha? Ahí mejor. ¿Se escucha? Ya. No, es solamente referirme a la ley de fármacos 2, que incorporó, obviamente, el desarrollo del área de dispositivos médicos en el Instituto de Salud Pública, o sea, con el registro. Y se creó el Departamento de Dispositivos Médicos al interior del instituto y está siendo apoyado por el BID, ¿ya? Con expertos del BID
Entonces, por lo tanto, acá lo importante sería conocer frente a este tipo de presentaciones, dispositivos y otros equipos en qué estado de avance está la situación en el instituto. Sí. Y además la ley de fármacos todavía estamos nosotros en discusión. En esta misma sala estamos en la comisión mixta, pero por lo mismo yo creo que tiene más sentido aún el oficiar, el tener la información ahí formalmente respecto en qué está el avance respecto de este dispositivo, pero también en general. Así que yo les agradezco nuevamente al equipo de la Universidad Austral el aportarnos en esto. Nos dejas también tarea no solamente respecto de esta iniciativa, sino también otras, y al senador Durresti también por el planteamiento. Yo quiero pasar... Perdón, senadora, solamente decir que vamos a hacer llegar una minuta con estas precisiones claras por escrito para que ustedes puedan tener insumo para el oficio, ¿vale? Ya. Muchas gracias, y ahí me lo podemos trabajar además en conjunto. A mí me gustaría dar paso ahora a un segundo tema, yo se los planteábamos ayer y que es una discusión que está hoy día y tiene que ver justamente con la entrega de la información. Conversamos sobre datos de sintomáticos, de asintomáticos. Hoy día el ministro hace otro planteamiento y yo creo que es bien importante para nosotros tener en eso la información de quienes están en el Consejo Asesor, también para poder transmitirla con claridad. Yo no sé, senador Girardi. Mira, sí, hola, ¿cómo están a todos? Gracias por la participación. Esta instancia ha sido muy interesante. Quiero recordar que nosotros le enviamos todos nuestros minuta al presidente Piñera y al Ministerio de Salud, y por lo tanto yo sé que el presidente las lee y es relevante esta discusión. ¿Por qué? Porque hemos hablado, por lo menos nosotros, de que aquí hay dos pandemias, una pandemia en los sectores de alto ingreso, que yo creo que va en un proceso de declinación y donde se pueden tomar medidas, tal vez que podrían ser casi un laboratorio experimental de ver de qué manera o de qué manera se pueden ir relajando medidas tanto en MOR y a futuro probablemente en colegio y otros tipos de iniciativas, pero tenemos un proceso en evolución o en plena evolución en las comunas populares. Yo soy senador de Santiago y estoy muy preocupado por la situación de Santiago Poniente. Acá tengo la estadística o la epidemiología o la incidencia del 28, o sea, hace 2 días atrás, y realmente hay un avance muy importante en comunas de la zona sur y de la zona poniente, y donde lo hemos discutido acá, tenemos una mayor dificultad ahí de generar las políticas que tienen que ver con aislamiento social, que tienen que ver con protección y aislamiento de los adultos mayores, los crónicos, por los niveles o por la situación social de hacinamiento, entre otras que viven esas poblaciones. Por lo tanto, yo por lo menos creo que ninguno de los que está acá puede estar tranquilo respecto a la evolución de este proceso. Han habido discusiones desde el origen que yo creo que se han ido mejorando, pero tienen que fortalecerse. Yo diría 2 desde el origen. Una es la necesidad de aislar a los que son positivos. Ese aislamiento yo creo que recién empieza ahora a hacerse de manera más supervisada y con mayor intensidad. Creo que ahí perdimos un tiempo valioso y sería muy importante ir evaluando de qué manera se está avanzando en el aislamiento, los que ya son positivos y están contagiando. Yo hablo de aislamiento cuando es en hoteles sanitarios, albergues sanitarios supervisados o en hospitales. 2, también creo que hay que avanzar más, se ha ido mejorando también en lo que es la búsqueda y rastreo de los contactos. Eso es un tema fundamental. Y también hemos planteado nosotros sistemáticamente, escuchándolo a usted y nosotros mismos, la necesidad del testeo masivo. Es bien incomprensible que sigamos haciendo 6.000, 7.000 tests, el último 4.000 a veces, cuando la autoridad declara que puede hacer 12.000 y que puede llegar a 15.000. Eso ha generado toda una discusión que a mí me parece un poco tardía. El tema de los asintomáticos debe haberse incorporado desde el principio como positivo. Bueno, se hizo... Ahora yo no voy a hacer una cuestión, un debate de fondo, porque independientemente que tengamos 2 curvas, las podemos ir sumando. El punto es cuál es el tratamiento epidemiológico, cuál es el tratamiento de salud pública que vamos a hacer con los asintomáticos, y a mí me parece que eso es lo relevante, que los asintomáticos, de mi punto de vista por lo menos, y eso es lo que queremos discutir con ustedes, debieran ser también supervisados, seguidos, y debieran tener también cuarentena, aun cuando
sean asintomáticos, porque no sabemos hasta cuándo van a ser asintomáticos, no sabemos la magnitud de falta de síntomas que tuvieron, porque puede ser un asintomático con algunos pocos síntomas o no muy claros, pero independientemente de cómo los presentemos y si se suman o no se suman, yo creo que lo importante es cuál es la estrategia que vamos a tener con los asintomáticos. Eso es muy relevante. Y lo otro que nos parece muy importante validar esta idea que necesitamos hacer más test. Si se pueden hacer, a lo mejor no un problema de mala voluntad, sino que no tenemos un sistema logístico para hacer más test, ya sea porque hay problemas de tórula o porque el sistema está muy centralizado. Yo creo que eso vuelve a poner en discusión algo que también se ha planteado, la necesidad de incorporar a la atención primaria como un sistema más capilar, más cercano, más territorial para poder desarrollar estrategias como por ejemplo todo lo que es la búsqueda de los contactos, el rastreo y aumentar la capacidad de test. Pero tenemos que hacerlo. Si uno compara con Alemania, que llegó a hacer 500.000 tests semanales, haría que Chile, para la población de Alemania, debiéramos hacer 18.000 tests todos los días. Y creo que una parte importante de la posibilidad de no solamente aplanar la curva, sino de disminuir el stock de casos, es hacer más testeo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Caterina Ferrecho, que mientras no exista vacuna, lo que tenemos es que ganar tiempo. ¿no? Y creo que ese tiempo se gana. Yo creo que es muy riesgoso decir hoy día, mire, lo que tenemos que hacer es que la población se contagie. Yo creo que más bien tenemos que hacer que la población, ojalá no se contagie, hacer todos los esfuerzos, porque tiene consecuencias en todos los aspectos esto, y se evita los riesgos, y esperar que en tiempo más breve tengamos o vacuna o tengamos una terapia más adecuada. Entonces, por lo menos tenemos esas dos grandes preguntas. Yo quiero valorar la declaración del Colegio Médico de ayer en el sentido de plantear que se revise al menos este concepto de qué manera se van a presentar los asintomáticos. Yo no haría una discusión muy de fondo, yo creo que esto se debe haber hecho desde el principio, pero aunque tengamos dos listas hoy día, el tema para mí es cómo vamos a enfrentarlo y el tema de insistir en que tienen que haber más testeos, dado que los podemos hacer, y así lo ha dicho la propia autoridad. Lo dejo planteado para abrir una conversación que nos parece muy importante. Gracias. Gracias, Guido. Le damos la palabra a Jimena Aguilera para que nos cuente, además de su participación en el Consejo Asesor. Hola, soy Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro del Consejo Asesor del Ministerio. Bueno, comparto las aprehensiones del senador Girardi. La semana pasada ya habíamos estado conversando respecto a que nosotros íbamos a plantear una estrategia para aumentar la búsqueda de casos. Desde un primer momento hemos dicho que la columna vertebral del control del brote es la detección y aislamiento rápido de los casos, la búsqueda de los contactos y su cuarentena. Y efectivamente, como Consejo Asesor, hicimos dos recomendaciones primordiales. Una primera recomendación fue el ampliar la definición de casos sospechosos, porque estábamos viendo, ahora que se sabe más de la enfermedad, de que hay muchos pacientes que no tienen fiebre y que tienen manifestaciones distintas a las descritas inicialmente y que por lo tanto debe aumentar la sospecha en los médicos, y de hecho yo creo que el Colegio Médico está haciendo alguna campaña en esto para aumentar la detección. En la medida que detectemos más casos, efectivamente vamos a lograr controlar la fuente de contagio, siempre y cuando los médicos tengan la precaución de aislar al paciente desde el mismo momento que le toman la muestra, o sea, que le indican la toma de muestra. Puesto que también se ha visto que se le hace la indicación del examen y se los manda para la casa sin la indicación de aislamiento, y por lo tanto siguen contagiando. Hay que recordar que en esta enfermedad el momento de mayor contagio son los primeros días, incluso 2 días antes del inicio de síntomas, y los primeros momentos de inicio de síntomas en que tiene la mayor carga viral. Entonces ese es un aspecto del aumento de la pesquisa, de manera de poder ocupar la capacidad instalada que ha ido aumentando en el tiempo en el país. Una segunda estrategia es efectivamente el recomendar la búsqueda sistemática, una búsqueda activa de casos. ¿Qué es la búsqueda activa? La búsqueda activa es ir a buscar casos en personas aparentemente sanas, a diferencia de la búsqueda pasiva, que es esperar a que las personas consulten espontáneamente. Esta búsqueda activa nosotros recomendamos que se haga focalizadamente, especialmente en las situaciones de brote, en los hogares, en las cárceles se empezó a realizar, que también se haga sistemáticamente por parte de las empresas en puestos de trabajo que implican un mayor riesgo de exposición al contagio, como son los choferes, por ejemplo, de la locomoción pública, como son el personal de salud, por cierto,
la gente que atiende público, etcétera. Distintos análisis respecto a los que atienden en tiendas, que están en lugares donde hay aglomeración de público, y que este aumento en la demanda, en el fondo, incentive un aumento de la oferta de los test que pueda ser incluso financiada por parte de las mismas empresas o del Estado según corresponda. Esta estrategia nueva de alguna forma implica aumentar la pesquisa de estas personas que son asintomáticas, que en un primer momento no sabemos si son totalmente asintomáticas, si son personas que están en un periodo de incubación y están terminando el periodo de incubación y ya están eliminando virus y van a empezar a tener síntomas, o son personas que en el pasado estuvieron enfermas y quedaron con un PCR positivo. Por lo tanto, esta situación hay que estudiarla en cada uno de los casos y lleva a la necesidad de clasificarlos de alguna forma. Nosotros le sugerimos al Ministerio de Salud que a la gente que estuviera el PCR positivo y no tuviera síntomas se les considerara infectado, se le hiciera un seguimiento. Y por cierto, la recomendación que nosotros hicimos, que está escrita en la minuta que se publicó el día lunes en la mañana, es que todos esos casos, dado que están eliminando virus, tienen que ser tratados como sujetos contagiantes y ser aislados, incluso seguidos hasta ver si efectivamente desarrollan síntomas y pasan a ser casos confirmados como corresponde. Entonces, de ese punto de vista, estamos totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando el senador Girardi, de que justamente esta mayor capacidad de pesquisa y esta búsqueda activa, en el fondo lo que tiene que servir es para reducir el tiempo, el periodo de tiempo entre que una persona empieza a ser contagiante y es aislada, y esa es la mejor medida de reducción de la transmisión. Con respecto a qué es lo que está pasando con la dinámica de la enfermedad, nosotros, si ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos en una situación de relativa estabilidad de los números y ahora que ha aumentado el testeo y también que el virus se ha movido hacia las comunas más populosas, hemos visto una nueva alza, especialmente en el sector de la región metropolitana, lo que nos tiene que tener muy atentos respecto a cuáles son las medidas que se van a implementar o se van a seguir implementando. Ahora ya hubo más cierres en comunas populosas y ver si eso va a ser suficiente o no como para tratar de reducir ese aumento. De todas maneras, hay que considerar que todas estas estrategias que está aumentando el número de testeos, porque efectivamente, si vemos hoy día, me parece que informaron un número de como 8.000 muestras, y que efectivamente eso, en la última semana, el promedio de muestras diarias es mucho más alto que de la semana anterior. Entonces se ha ido aumentando la capacidad de pesquisa y eso también altera un poco la tendencia. Entonces hay que tener en consideración eso, pero nosotros también pensamos que efectivamente con el movimiento del virus, en el fondo del epicentro, hacia zonas más populosas y más hacinadas, implica una posible aceleración en la transmisión y que en esos contextos se necesita reforzar, también lo hablamos aquí en esta misma comisión hace 2 semanas, yo creo, el tema de las residencias sanitarias, o si no fue hace 3 semanas, que desde un primer momento nosotros como consejo asesor, incluso desde la primera minuta, ustedes pueden ver que nosotros pedimos que a las personas se las aislara en un lugar supervisado y atendido por personal de salud. También es necesario que esas personas que están aisladas estén sometidas a una observación directa, que exista una medición al menos de la presión de oxígeno, de la oximetría de pulso, de manera de detectar rápidamente cuando las personas se complican. Ahora, con respecto a toda la discusión pública que hizo por el conteo, yo creo que efectivamente ayer se produjo una confusión al dar los números y no sumar los contagiados, y yo creo que hoy día eso se superó, el ministro ya dio el número de contagiados, sumando ambos números y diferenciando, que es lo que nosotros pedíamos, que sí se mantuviera, si bien son 2 grupos de contagiados, que ambos se reportan a la OMS como la OMS lo pide a través del reglamento, y que nosotros pudiéramos mantener sí una serie histórica de los casos sintomáticos, porque con anterioridad a esta última semana el testeo de asintomáticos era bastante poco frecuente. Entonces a nosotros nos interesa poder tener una estabilidad de más o menos lo que se está midiendo en la curva epidémica, de manera a poder interpretar bien esa tendencia. Por otra parte, en el caso de las personas PCR positivas, como dije anteriormente, que no tienen síntomas, uno tampoco sabe en qué momento exacto se contagiaron, entonces efectivamente produce un artefacto. Pero una vez que se entregan los números conjuntos y después se diferencia de cuál es cuál, a mí me parece que no tiene mayor problema. Eso es lo que nosotros discutimos como consejo asesor. Todo lo que planteamos está escrito en la minuta que entregamos el día lunes, y esperamos que se haya superado el tema de la confusión que se produjo ayer en la cuenta pública que dan en las mañanas. Gracias.
Gracias, Jimena. Todos quedamos preocupados por eso, por el mensaje confuso, y ya lo señaló el senador Girard, y yo quiero reafirmarlo. Nuestra idea no es hacer discusión sobre el tema, ¿no es cierto?, si es uno u otro, sino entregar el mensaje con claridad. Y ahí yo quería preguntarte, porque respecto del asintomático, tú dices, uno no sabe cuándo se contagió, pero las medidas de cuarentena, ¿cómo se aplican? Eso para poder transmitirla más con claridad. Me hago cargo de un planteamiento que hace Sandra también, que dice, claro, en el caso de los trabajadores de la educación se pueden incorporar en el diagnóstico masivo antes de abrir los colegios, parece de toda lógica, pero ¿cómo se va definiendo a quiénes, cuánto y dónde? Yo creo que esa es una pregunta clave para lo que viene. Claro, justamente, o sea, la idea efectivamente... Déjame sumar las palabras del senador Chaguán para que después se haga cargo de todo. Respecto a una preocupación, porque yo estoy preocupado por las residencias de adultos mayores, y donde efectivamente tenemos un foco donde yo lamentablemente creo que se van a empezar a producir fallecimientos y brotes de contagio masivos, tal como ocurrió en Europa. Entonces, para hacer un traqueo, hacer un screening, yo estoy pensando básicamente en poder hacer los exámenes de IgG si es que no tenemos los de PCR. Me gustaría que Jimena nos pudiera efectivamente señalar si es que un examen masivo de IgG que es más rápido, que nos permite, ¿es un aporte o es preferible hacer PCR, aunque sea más lento, aunque sea... Esa es una pregunta porque... Yo he preguntado dónde están disponibles los test rápidos, y esos test rápidos se habla mucho, pero no están disponibles en ninguna parte. Entonces, también es una preocupación. Jimena, te devuelvo la palabra. Sí, bien. Bueno, nosotros lo que recomendamos, técnicamente nosotros cuando se trata de casos contagiantes se habla de aislamiento, no de cuarentena. La cuarentena técnicamente es para las personas sanas que estuvieron expuestas durante el periodo de incubación de la enfermedad, de manera de que si ellos desarrollan síntomas ya están de alguna forma aislados. Pero entendiendo que aquí se está usando el término de forma diferente, en realidad la indicación nuestra es que toda persona que tenga evidencia de eliminación viral tiene que estar aislada. Entonces, esa persona tiene que ser aislada. Lo que sí es que si uno tiene que hacer una historia clínico-epidemiológica de las personas y preguntar si estuvieron enfermos en el pasado, porque puede ser que la persona haya tenido síntomas en el pasado y efectivamente no haya consultado, y como el PCR se puede mantener un tiempo, puede mantenerse positivo en el tiempo más allá de que la persona incluso mejora, en esas circunstancias necesita una evaluación médica para ver si se necesita algún otro tipo de examen para ver si efectivamente esa persona ya superó el cuadro y tiene todavía un examen residualmente positivo, o tiene un PCR positivo porque está contagiante. En la duda, las personas tienen que mantenerse aisladas mientras no se haga esa evaluación. O sea, siempre hay que ir por la línea de la precaución. Con respecto al tema de los profesores, por cierto, disculpen que no mencioné a los profesores, yo misma soy profesora, hacemos mi actividad habitual es hacer clases además de investigar, y efectivamente yo creo que somos un grupo en el que se debería hacer estos exámenes idealmente antes de volver a clase. Yo comparto con el senador Chaguán esto de que se habla tanto de los test rápidos y nada más lento que contar con los test rápidos. Y es porque efectivamente se ha hablado mucho, hay mucha oferta en el mercado, no todos son de la misma calidad. El ISP tiene un listado de los que de alguna forma tiene autorizados, sin embargo tampoco es tan fácil encontrar ese listado. Y por otra parte, los test, efectivamente nosotros lo que sugerimos es que hay que probarlos y validarlos en laboratorios nacionales. Las distintas universidades están haciendo ese trabajo, nosotros lo estamos haciendo en la UDD con la clínica alemana, lo está haciendo la Católica, yo imagino que también lo está haciendo la Chile, y probablemente todas las universidades están tratando de hacer eso mismo, incluido el ISP. Entonces tiene que ser validado, y nosotros sí recomendamos de alguna forma, cuando ya estén validados, que efectivamente se puedan usar como alternativa al PCR. En este momento sí, sin embargo, pensamos que eso es una discusión técnica que en todo caso nos ha llevado día y semana, nosotros como Consejo Asesor
porque es algo que se está aprendiendo, de que en este momento el ideal sería tratar de hacer el PCR y en la medida que se cuente con test rápidos que sean validados y que estén en uso y sean recomendados, incluso puede ser por las mismas universidades, que las están usando, cuál es el nivel de sensibilidad, de especificidad, también se pueden usar y eso efectivamente va a abaratar mucho los costos y va a permitir tener más seguridad para detectar a las personas que ya tuvieron la enfermedad. No sé si Miguel o Caterina, que son más expertos, o Pablo en el tema de los test quieren complementar, y María Teresa, en realidad todos ellos son más expertos en test que yo, quieren complementar esta respuesta. Sí. Miguel, Caterina. Un rápido comentario a lo que se está refiriendo la Jimena y fundamentalmente a test de detección de antígenos. Imagino que es uno de los tantos test rápidos que es el que podría ser análogo al PCR, ¿no es cierto? Y que podría en 10-15 minutos demostrar si la persona tiene o no una infección. Que se ha hablado muy poco de ese test rápido porque ese tiene muchas diferencias. Hay unos que son francamente malos y otros no tan malos, pero justamente están siendo, de alguna manera ya hay estudios comparativos y eso podría ayudar a solucionar la falta PCR. Pero lo que la mayoría de la gente entiende por test rápido es la detección de anticuerpos. Y la detección de anticuerpos cumple otro rol. Eso es importante decirlo, cumple otro rol. Ni siquiera lo traería a colación en este minuto lo que estamos hablando de la casa de reposo, donde eventualmente una persona con un test de anticuerpo positivo significaría que tuvo la infección en algún minuto y habría que entrar a ver cuál es el rol. Pero a lo que se está refiriendo Jimena, y termino ahí, creo era fundamentalmente la test de detección de antígenos. Sí, disculpe, no mencioné lo de la casa de reposo. Las casas de reposo, efectivamente, yo creo que son un lugar donde a todos nos preocupa, es donde está la población de riesgo concentrada, además de un ambiente cerrado que da todas las facilidades para la transmisión de cualquier brote, y por lo tanto ahí sí se debería tratar de hacer una pesquisa sistemática del personal, porque finalmente esa gente, en general los ambientes cerrados nunca son totalmente cerrados, igual que la cárcel, yo he trabajado en cárceles, hay una población que se llama puente entre el ambiente cerrado y el ambiente exterior, y esa población puente es la que produce la transmisión de afuera hacia adentro y después de dentro hacia afuera de la enfermedad, es decir, el ambiente cerrado, como es un centro de adulto mayor o una cárcel, es un amplificador de la transmisión, dado que hay gente hacinada. Entonces ahí entra el virus, se produce una amplificación y después sale hacia el exterior. Por lo tanto, son siempre lugares donde uno tiene que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa con los regimientos, con todos los dormitorios, por ejemplo, universitarios en Estados Unidos, si tienen residencias universitarias, que son un lugar clásico de amplificación de brotes de enfermedad meningocócica, y en general todos los ambientes donde hay mucha gente durmiendo junta y que está junta, como en toda especie viva, incluso las salmoneras, por ejemplo, que tienen estos brotes enormes de virus ISA, es por el hecho de que de estar hacinado en un compartimento, produce una aceleración de la transmisión de cualquier agente infeccioso. Cambio. Gracias, Jimena. Caterina, ¿quieres complementar? Solamente escribí un poco lo que yo pienso. El censo serológico, que es esta gotita de sangre en la cual se miden los anticuerpos, es lo más barato, práctico, se puede hacer, hay que hacer bien la técnica, hay que capacitar a quien lo haga, pero lo puede hacer una persona de salud, una técnica de salud, no necesita que sea una enfermera, por ejemplo. La técnica no es tan difícil. Y no corre riesgo la persona que está tomando la muestra. Entonces, como para hacer una vigilancia a nivel de grupos, por ejemplo, todos los grupos que mencionó Jimena, el ideal es tal vez partir con una PCR, que es complicada, que es más cara y más inaccesible, pero el ideal siempre es ver si está la infección. Pero la segunda opción es partir con censos serológicos periódicos en estos lugares para estar seguro quiénes están resistentes. Si es que aparece una seroconversión a esa persona, ya sabemos que está probablemente con un cuadro agudo, subagudo y que puede estar infectante. Entonces yo creo que hay que combinar las dos de la manera más inteligente que podamos. Siempre el ideal es buscar el virus, pero yo creo que es poco realista pensar que en todo Chile lo vamos a poder hacer. Entonces yo pienso que en este momento, como dijo Miguel, el test de antígeno no está funcionando bien. En China, por ejemplo, los prohibieron, o sea,
China no patrocina a ninguna de sus empresas para el test de antígeno, eso nos dijeron hace poco. Entonces, en cambio, el anticuerpo es una tecnología conocida y está bastante probada, pero hay variabilidad, entonces, claro, nosotros en la Católica lo que hicimos fue, hemos evaluado 4 para elegir cuál vamos a usar, de los que están circulando en Chile. Pero creo que ese es el camino para ampliar, para hacer una vigilancia activa en varios lugares. Anticuerpo y combinar con PCR, entonces se ocupa en PCR en un grupo menor de personas, donde uno sospecha que puede estar con un cuadro agudo. Eso nomás, gracias. Gracias, Caterina. Le va a dar la palabra a Pablo, después a Alexis y después a Olga. Pablo. Sí, gracias, senadora. En relación a lo que comentaba el senador Chaguán, estos test rápidos están recién comenzando a usarse. De hecho, ya hay una oferta inicial del uso de test de anticuerpos, específicamente en Integra Médica lo vi. Y nosotros hemos estado como abocados a validarlo, porque lo que hizo el ISP es hacer un listado de test que están registrados en base a la información que traen los mismos insertos, pero no han hecho un trabajo de validación. Entonces, con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile y la Clínica Alemana, y nosotros, se han hecho paneles de suero, de tal manera de rápidamente poder testear estos kits que sean por la plataforma que vengan de LISA, de tal manera de poder determinar exactamente cuántos realmente están detectando, si tienen falsos positivos, etc. Esa validación es bien importante. Yo personalmente lo he hecho en el laboratorio, estos test, y no son para nada como un test de embarazo, como algunos pretenden publicitarlo. Requieren bastante precisión y en manos no expertas pueden producir resultados bastante poco confiables. Así que yo creo que esta etapa de validación de los test es muy importante. Creo que se está haciendo en varias partes del mundo, pero nosotros tenemos que hacerlo también. Y vamos a tener resultados luego como para decir qué pruebas pueden aplicarse a nivel poblacional. Nosotros estamos haciendo un estudio de cero prevalencia en la región metropolitana. Ya comenzamos y se van a tomar muestras en todas las comunas de Santiago, de tal manera de por lo menos tener durante este mes de mayo una cero prevalencia inicial, cuántas personas se han infectado realmente. Y va a repetirse en 3 meses más y en 9 meses más, de manera de ir viendo la progresión de la epidemia. Y finalmente, a mí me gustaría decir una cosa que hemos discutido en el Consejo Asesor con respecto a los test de diagnóstico, y es que tenemos que empujar también el que se valide aquí en Chile la toma de muestra por saliva, en vez de con tórula y nasofaringia, porque es mucho más simple de tomar, no requiere tórula, se la puede tomar el propio paciente y tiene muy pocos riesgos para el personal de salud. Entonces, tenemos que hacerlo rápido y estimular a que se hagan diversos centros, que la toma de muestra efectivamente se puede hacer con secreción respiratoria tomada por el propio paciente. Los datos que tenemos es que es prácticamente equivalente, pero necesitamos, han sido estudios chicos, y necesitamos validarlo aquí en Chile también con las pruebas que estamos utilizando. Eso, cambio, gracias. Pablo, antes de pasar a Alexis, aquí el senador Coloma, que no se ve mucho, pero está escondidito acá, está manteniendo la distancia de 1 metro de mí, tiene una breve pregunta que hacerte como práctica. Hola, senador. Bueno que la haga. Hola, que estoy clandestino aquí. No, es que no da el ancho para verme. Pero Pablo, encuentro que es importante lo que tú planteas, sobre todo si hay una cierta validación. Voy a hacer una pregunta que puede ser incorrecta a la lógica de salud y de futuro, pero es correcta en mi
de formación de 100 miembros de la Comisión de Hacienda, digamos. ¿Cuál es la significación económica de uno u otro? Porque yo estoy pensando el día de mañana en la masificación, que parece que es un dato que puede ser, hay que tenerlo considerado por lo menos. Entiendo que hay un tema de facilidad, sobre todo con el último que planteaste, pero respecto a los otros, digamos, en una perspectiva, por ejemplo, para que los gobiernos regionales o los municipios puedan también eventualmente colaborar. Estamos hablando de costos y accesos bastante más sencillos o no necesariamente. Esa es la pregunta de fondo. Sí, a ver, los test de anticuerpos son bastante más baratos y no deben superar probablemente los 8.000 pesos, una cosa así. Pongámosle $10 contra 40 que puede costar una PCR o tal vez un poco más de costo. Ahora, el test de anticuerpos utiliza sangre y tiene un rol en el diagnóstico, que es cuando el paciente lleva más días de evolución y ya se ha hecho PCR negativo, porque el PCR es bien confiable si es que durante la primera semana, ¿no? Pero después se va haciendo menos confiable para el diagnóstico agudo y los anticuerpos van siendo más confiables porque la persona ha desarrollado defensa. Ahora, la sensibilidad con que podemos hacer diagnóstico con el test de anticuerpos todavía está en estudio y no siempre 100%, o sea, por el contrario, encontramos un 80-85% positivo. Así que tiene un lugar cada uno. Durante la primera semana el PCR en este momento es irreemplazable. Durante la segunda, tercera semana, cuando tenemos casos que no hemos podido diagnosticar antes o han salido negativos por PCR, los anticuerpos pueden ser una herramienta de diagnóstico importante. Tienen una muestra de sangre, por lo tanto es bastante distinto y son mucho más económicos. Ahora, con respecto a la aplicación en atención primaria, tendría que ser bajo el mismo esquema, o sea, durante la primera semana ojalá preferir el test diagnóstico que trata de identificar el virus y posteriormente utilizar una muestra de sangre que es bastante más simple y más barata. Otro gran utilidad que tiene estos test de sangre, que son más baratos y que pueden de alguna manera producirse más en masa, si es que se cambia por ELISA, por ejemplo, es testear la población, ya no con un objeto de diagnóstico, sino que con un objeto de dimensionar la epidemia en forma más precisa, es decir, realmente cuánta gente tenemos infectada por comuna, y cómo va progresando ese porcentaje en el tiempo. No sé si respondí, pero... Sí, clarísimo, Pablo. Alexis, y después Olga. Muchas gracias, senadora, por la palabra. Me sumo también al fondo el comentario en torno a la ventaja que presentan los test rápidos de anticuerpos, dado que permiten obviamente hacer un mapa de la cero positividad. Y también valoro el hecho de que haya habido un cambio un poco en el discurso en torno a definir cero positividad como inmunidad protectora. Yo creo que ha habido un poco más de cautela en la manera como eso se transmite a la ciudadanía. En una parte, las sociedades científicas nacionales, también la OMS en los últimos días ha reiterado la preocupación respecto al punto de la inmunidad protectora a raíz de la seropositividad. Pero sin duda, yo creo que es un gran avance el hecho de poder identificar los sujetos seropositivos, en primer lugar por aquellos que son asintomáticos y segundo por tener una noción clara de qué es lo que está pasando en la población, y lo ideal sería, como decía el senador Gilardi, que esto, y también han manifestado muchos de los participantes de esta reunión, que estos test aumenten en su frecuencia y acceso a la población.
Ahora, me tocó participar el lunes en una reunión bien interesante coordinada, convocada por la ILA, que es una asociación, una organización multilateral entre Italia y todos los países latinoamericanos. Fue bastante sorprendente escuchar la experiencia de autoridades de salud en diferentes países, desde México hasta Chile, y cuán heterogéneo ha sido la manera como se ha abordado la pandemia o la epidemia en cada uno de los países. Pero solamente quería destacar de esa reunión, que creo que fue muy valiosa, dos cosas. Primero, que es súper importante que aumentemos la frecuencia de testeo. Yo creo que es una de las ventajas que tiene Chile, es que ha enfocado el esfuerzo en diagnóstico. Y segundo, que presentó un investigador italiano que está siguiendo justamente la capacidad neutralizante de los anticuerpos, y que tiene que ver con el primer punto que hice. Es decir, hay IgGs, pero el mensaje que transmitió este investigador italiano en esa reunión es que aparentemente en un porcentaje no menor de los sujetos que se infectan y que desarrollan inmunidad mediada por anticuerpos, esos anticuerpos podrían no ser neutralizantes. Entonces, por eso creo que es importante este cambio en la manera como se ha transmitido el hecho de la seropositividad, más bien hacia el hecho del seguimiento, ¿verdad?, de los sujetos, y evitar la transmisión del virus, y ser un poco más cauteloso con el punto relacionado con la inmunidad protectora o la imposibilidad de que la persona se vuelva a contagiar, que no vuelva a transmitir la enfermedad. Así que yo creo que se han separado los temas y eso es bueno. Es decir, hay un aspecto de seguimiento de los sujetos en base a su exposición al virus mediante la detección de anticuerpos, y el concepto de la inmunidad protectora, que claramente yo creo que queda bastante por estudiar para comprender si realmente ocurre luego una infección natural. Muchas gracias, senador. Gracias, Alexis. Olga quería comentarnos respecto a otra técnica y hay algunas preguntas, Alexis. ¿En qué porcentaje no hay anticuerpos neutralizantes? Y si son sujetos de cualquier edad. Quizás quieres complementar eso antes de darle el paso a Olga. Sí, efectivamente, fue una reunión de 3 horas. El investigador italiano presentó 20-30 minutos. Yo lo conocía, así que hoy en la mañana justamente nos reunimos. Y yo le propuse que pudiésemos mandar muestras de suero de nuestros pacientes, porque obviamente el virus ha ido circulando, él tiene la capacidad de medir eso directamente, así que en respuesta a una de las preguntas que creo que la hizo Caterina, podríamos quizás enviar muestras de pacientes chilenos, ¿verdad?, convalecientes que se hayan detectado como seropositivos, para poder medir esto. Él tiene una capacidad limitada de medir esta capacidad neutralizante de los anticuerpos, a raíz de que se requiere obviamente una tecnología que involucra espacios de alta bioseguridad. Por lo tanto, pero en relación al porcentaje aún no tiene un dato claro, pero él por lo que me transmitió, es aparentemente algo frecuente que haya seropositividad sin capacidad neutralizante. Así que yo voy a mantener contacto con él, obviamente, y les voy a ir informando en esta reunión los avances, porque vamos a establecer una colaboración justamente, no solamente lo que les dije, los sujetos y los suelos de posible estudio con nuestros digamos, ciudadanos que se hayan expuesto al virus y eventualmente podemos detectar la presencia de anticuerpos, sino que también queremos medir si la vacuna que estamos desarrollando en nosotros puede inducir anticuerpos neutralizantes en los estudios preclínicos. Así que creo que algo que nos puede dar más luces acerca de la efectiva inmunidad, si es protectora o no en respuesta a la infección con el virus. Gracias, Alexi. Ahora sí le damos la palabra a Olga y después a la doctora Siches, que quiere plantearnos otro tema. Olga. Muchas gracias, presidenta. Sí, yo quería agregar que, bueno, yo es primera vez que participo en esta sesión, así que no sé si ya lo han conversado en alguna reunión anterior, pero acá en la Universidad Austral y sé que también en una universidad en Santiago están probando estas técnicas de análisis masivo de muestras que
básicamente usan el qPCR, pero se analizan por grupos, porque uno de los problemas que tenemos hoy, ¿cierto?, tiene que ver con la escasez de insumos, ya ni siquiera es un tema casi que fuera de dinero, sino más bien como de disponibilidad de insumos. Entonces, esta es una técnica que se usa mucho en aves migratorias, por ejemplo, que es el caso del Cybergreen que se usa acá en la Universidad Austral, que justamente estudia la infección de coronavirus en aves migratorias. Son coronavirus que no son los que, obviamente no es el que estamos hablando ahora, pero básicamente lo que consiste en que uno pone varios individuos muestreados en un mismo, por decir, en un mismo casilla de la placa que lee en el fondo el sistema. Por lo tanto, uno puede analizar por grupos y si existe una señal positiva, es decir, hay algún contagiado en ese grupo, que se ha visto acá, al menos en los análisis que se han hecho acá en la universidad, hasta 10 pacientes mezclados. Aún así, el PCR es capaz de detectar la señal. Uno después luego puede ir y hacerle la muestra individual a cada uno de esos 10, ¿ya? En vez de en el fondo estar constantemente haciéndoselo a cada uno. ¿Y eso por qué es importante? Porque si necesitamos mantener en el fondo un análisis masivo como a modo de poder entender cómo está funcionando un grupo en particular, por ejemplo, cómo están funcionando, si es que hay alguien que se infecta en el IAM o en no sé, una empresa salmonera incluso, donde la gente, como hablaba la colega antes, en el fondo la gente se mantiene viviendo mucho tiempo junta. Hay un momento en que hacemos el qPCR, pero puede que esa persona se enferme al otro día, por lo tanto mantener eso una vez a la semana, por ejemplo, nos permite hacer una técnica más costo efectiva. En otros países se está usando, se ha usado en Portugal, en Croacia, y yo creo que eso es una técnica que más adelante, bueno, que debiera estar validada. Acá en Valdivia se está validando esta semana y la próxima, y ya hay unos artículos científicos que salió de un grupo también de la Universidad de Chile, y yo creo que eso es una técnica que se debiera de evaluar como parte del grupo de técnicas que se están usando hoy en día. Muchas gracias, Olga. Ahí te vamos a incorporar. Tenemos un chat de WhatsApp en el cual compartimos también información para que podamos compartirlo. Y qué bueno además poder estar conectado con regiones. Creo que es una buena iniciativa. Sí, por favor. Vamos a decirle a Marcelo Navarrete de la Universidad de Magallanes también, que lo vamos a invitar a la próxima. O sea, podemos tener las 5 Ceremi y ahí con eso, ahí tenemos a todo Chile juntos. Así que gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Siches ahora, que nos quería plantear otro tema. Sí, yo lo primero era contarles que, bueno, nosotros estamos preparando una campaña para poder fortalecer el testeo por parte de los equipos médicos. Única limitante hemos tenido la definición de nuevo caso formal que salga publicada, y en ese sentido le quería ofrecer también al comité asesor, lo hemos estado viendo con Rafael Arauz, pero nosotros estamos disponibles para poder mandar cualquier directriz o difundir lo que sea necesario. Sí, en algo que planteó la doctora Aguilera, quizás sería bueno también esclarecerlo, porque si cada uno de los pacientes, aunque tengan cualquier síntoma, lo vamos a dejar aislado, poder tener, obviamente, por la latencia muchas veces del resultado, poder conversarlo dentro del ministerio, porque obviamente eso va a requerir reposo y una serie de implicancias y vamos a tener algunos problemas. Entonces, si ustedes están de acuerdo en ese protocolo, nosotros lo podemos establecer cuando tengamos la definición, y le pido por favor a Rafael o a quienes tengan contacto con el ministerio que necesitamos la definición de caso formal, porque los colegas están muy confundidos porque el ministro lo dijo que se iba a incorporar, pero no sabemos qué va a incorporar finalmente. Lo segundo es que con esto también queremos ver cuáles han sido las limitantes de testeo, porque tenemos muchas sospechas y ahí nos han señalado distintas cosas, entre esas lo que decían, falta de tórulas, que creo que es muy prometedor lo que dicen en torno a de las muestras salivales. Le pediría al comité asesor, si vía el chat de WhatsApp, porque yo encontré solamente un paper, nos pueden compartir para poder más que nada difundirlo con las mismas sociedades científicas, para adelantarnos una suerte de paso, porque estaba preguntando acá en microbiología en mi hospital, todavía es algo que no lo habían considerado, así que me parece muy bueno eso. Las otras es que hemos visto
disminución en acudir a los servicios de urgencia. Y eso también ha limitado a los equipos poder testear más. Hay algunas, lamentablemente, autoridades sanitarias locales que han dado directrices que van en la línea contraria y mantienen en pacientes muy sintomáticos, pacientes muy graves, quizás justamente por estas otras limitantes. La idea de esta campaña va a ser también empezar a tirar los hilos y también sensibilizar al equipo de salud en poder testear más. Seguimos con algunos problemas de información, estamos preparando una minuta en torno a los datos con este tema de transparencia, pero yo creo que con todo lo que ha salido mortalidad general, con esto hay que lograr despejar esta suerte de que hay ocultación de datos y todo. Yo sé que nosotros hemos ayudado a ese discurso, pero todavía tenemos gran dificultad para poder tener acceso a alguna de las informaciones, por ejemplo, quizá algún análisis o algún informe un poco más detallado de los fallecidos. Ya hemos superado los 200, sería relevante, y estamos trabajando con un equipito más chico. Les vamos a mandar cuando lo tengamos algo muy escrito, pero ahí yo le pediría al Senado en general, estamos pensando cómo podemos lograr obtener esos datos, porque obviamente el gobierno tiene una gran cantidad de datos interesantes, nos mostraron parte de los mapas, que sería quizá bueno también pedirle al gobierno presentar, no sé si en esta comisión o en otro, porque obviamente ellos tienen toda la información que tiene el gobierno en los mapas que maneja el Ministerio de Salud para tomar las determinaciones, así que en información no se quedan, pero obviamente mucha de ella no tenemos acceso. Sobre el retorno a clases, solo quería plantear que nos juntamos con la Sociedad Chilena de Pediatría, el Colegio de Profesores y la Defensora de la Niñez para ver si podíamos empezar a alinear las voluntades para encontrar lo del retorno. Y bueno, no se ve muy sencillo, lo que sí es que se habían comprometido en una mesa de trabajo en torno a esto, que no ha ocurrido. Y en donde queríamos además incorporar a muchos otros actores, que veo algunos de ellos acá. Así que también ahí yo les voy a pedir ayuda a los senadores y senadoras para que nos ayuden a que esa mesa tiene que hacer, el ministro se había comprometido, fue algo no lo acuerdo en la mesa social y no ha pasado, y yo creo que ese va a ser un tema muy sensible. Lo que sí debo reconocer que el gobierno ha flexibilizado mucho el retorno a clase, antes había dicho ya tenía fecha y hoy no ha sido así, y creo que tenemos que empezar a acordar esas medidas porque obviamente han puesto muchos factores sobre la mesa, y creo que también se trató acá cuando se habló sobre el tema del retorno. Yo estoy muy preocupada por el tema de las movilizaciones sociales, creo que es algo que hay que darle un espacio dentro de la mesa social, lo voy a plantear, lo he hecho ya previamente. ¿Por qué? Porque obviamente el único vehículo que tenía algún sector del país era hacer marchas y concentraciones. Creo que tenemos que darles otra alternativa a los ciudadanos, porque si no, evidentemente van a seguir haciendo marchas y manifestaciones. El día de hoy creo que hay un meeting en Plaza Italia de los trabajadores de la salud por la primera fallecida. Yo les he intentado señalar lo contraproducente que son estas medidas, pero esto no se va a resolver porque yo se los diga o porque el presidente se los diga o porque saquemos una declaración muy bonita, sino que tenemos que construir fórmulas para ojalá sensibilizarlos en que y creo que al inicio lo habían hecho, lo habíamos tomado muy bien, pero obviamente el clima se ha ido poniendo un poco más árido. Me preocupa mucho lo de la nueva normalidad, sobre todo con los datos de hoy. Veo la apertura de uno de los centros comerciales, el ministro Palacio ha anunciado una apertura de más de 160 centros comerciales en el país. Sé que Chile no se comporta igual, pero por favor pediría que quizá el comité asesor nos ayudara a poder pedir cautela, porque la gente como que entendió que se acabó el coronavirus, como que esta suerte meseta, ya entonces todos están, yo veo hoy día la gente está planificando cómo se va a juntar, qué va a ser el fin de semana largo. Creo que ahí hemos retrocedido mucho y hay que reforzar eso desde el gobierno. Nosotros estamos disponibles para hacerlo, si es necesario hacemos lo que sea para que eso ocurra. Y estamos muy preocupados en el aumento de la mortalidad general, y es por eso que somos partidarios, tal como lo ha hecho el gobierno, de plantear volver a las atenciones, porque en otros países se ha visto el aumento de la mortalidad ya no solo por COVID, sino porque los pacientes no van a la urgencia, porque están todos los pacientes descompensados, y eso ha creado un tremendo impacto y no nos podemos concentrar en COVID. Pero creo que el ministerio fue muy osado de un día para otro, en un contexto de esta nueva normalidad, hay
abrir todos los... volver a todas las garantías GES, abrir todos los procedimientos electivos, y eso ha llamado mucho la atención, en particular a las regiones que están más golpeadas, Magallanes, por ejemplo, Antofagasta, ahora Arica, porque nadie sabe cómo esto se interpone y quizá es una burocracia más, pero los equipos están un poco conmocionados. Entonces, nosotros le mandamos una carta al ministro para poder pedir los procedimientos por etapas, quizá ir tomándoselo también, entendiendo que sí haya la suma prioridad, y ha sido el mensaje que nosotros hemos mandado dentro de nuestro colegio, es que hay que ver a los pacientes y hay que preocuparnos de que no se descompensen y que no se mueran por otras causas. Si se terminan muriendo igual, obviamente no nos está yendo bien como país. Así que hay una luz de alerta. Y lo último era lo de personal de salud. No tenemos un registro o los números que dice el ministerio, yo nunca lo he podido ver desglosado. Y me parece sumamente preocupante. Yo estoy viendo con la SOCHIMI poder tener mecanismos de levantar. Acordamos con los gremios tener un monitoreo centralizado del equipo de salud hospitalizado, grave y contagiado, y también de los elementos de protección personal, pero obviamente necesitamos esa información. Así que eso, lo dije todo, lo siento, pero voy a hacer solo esta intervención. Muchas gracias, y que además compartimos varios de los planteamientos. Sandra me pidió la palabra, seguramente sobre el tema educacional, el retorno a clase, pero a mí me gustaría dejar planteada una pregunta que es un poco qué podemos esperar para las próximas semanas. Yo comparto parte de lo que ha dicho Isquian en términos de la sensación que uno tiene que la gente se relajó. Hay una encuesta de CADEM, de hecho, la de esta semana, que sobre todo en el grupo más jóvenes lo muestra con mucha claridad. Eso tiene implicancia y es la preocupación cuando hay mensajes confusos. Entonces, si más bien en la lógica de ir cerrando la reunión nos pudieran decir, con las dificultades que tiene, qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas, después de la palabra de Sandra. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, primero agradecer a Jimena por la tranquilidad que nos da, decir que efectivamente se van a evaluar a todos los profesionales de la educación, pero me gustaría poner sobre la mesa algo que referí la semana pasada, que tiene que ver con la cantidad de profesores o funcionarios que se encuentran en grupos de riesgo o en edades mayores. Por ejemplo, nosotros tenemos un colegio, uno de los colegios, que el 35% de los funcionarios no podría hacer clases. Entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Yo la semana pasada les planteaba la posibilidad de contar con estudiantes de último año para poder atender a los niños, porque una cosa es que se abran los colegios y lo otro es contar con profesores que estén en condiciones de salud para poder hacer las clases. Entonces, quería poner ese tema sobre la mesa para ver si acaso es posible dialogarlo. Lo segundo, no sé si en otra comisión o en otra reunión lo tocaron, respecto a los elementos de protección personal para los trabajadores de la educación. No sé si eso también está bien definido ya para la tranquilidad de todos. Y qué pasa también con aquellos colegios, nosotros tenemos otro colegio, donde llegan estudiantes de 32 comunas. Entonces, claramente no pasa igual cuando tú tienes un colegio que llegan solo a estudiantes de ese sector. Esas eran mis 3 consultas y lo dejo abierto, no sé si para esta sesión o ya para seguirla conversando. Yo creo que en el tema de retorno a clase, tal cual como se señalaba, o sea, lo clave es la flexibilidad, cada vez se ve más complejo cuando uno ve los requerimientos y ahí es fundamental además el que se ordene, que se clarifique. Eso también desde el punto de vista de la salud mental de los niños, de las familias, el poder ir dando más certeza. Así que vamos a transmitir eso en educación también. Yo no sé si está Janet Vega conectada. Al parecer no. No. Yo quiero contarles de algunas cosas que hicimos durante la semana. Trabajamos harto con los municipios a propósito de un proyecto de ley que empezamos la tramitación el día martes, en toda esta discusión del acceso a los datos, donde más que el alcalde tenga el dato, lo que nosotros queremos plantear ahí y poner sobre la mesa es cómo se aprovecha la atención primaria, sobre todo en esta fase, ¿no es cierto? Ustedes mismos nos lo han señalado, desde los temas de retorno a clase, de cómo se aplica el testeo masivo, desde cómo se garantizan cuarentena o aislamiento, todos los otros aspectos que se juegan en el territorio. Y claro, ahí hay experiencias distintas. Nos encontramos con alcaldes que funcionan muy bien en su coordinación directa con la Seremi, pero yo diría
Hay muchos otros casos donde eso no pasa y el alcalde está más bien a ciegas. Y yo quiero reiterar ahí la importancia que tiene el planteamiento que hicimos además formalmente al Ministerio. Invitamos a los encargados del Ministerio para la próxima semana, justamente para ver cómo allá hay un protocolo claro de la actuación respecto de lo que está pasando en el territorio, que ese es el municipio, esa es la atención primaria para resolver buena parte de todos estos temas. Álvaro lo había planteado la sesión pasada, ¿no es cierto? Es la mirada más desde los actores locales y regionales, donde hay disposición a colaborar. Y también hay respeto al rol que tiene cada uno, sino lo que necesitamos son protocolos de actuación claros para que efectivamente todos puedan aportar en sintonía y con claridad. Ahí es parte de lo que estamos viendo nosotros en la Comisión de Salud. Sobre esta pregunta que yo hacía inicialmente, ¿qué podríamos esperar en las próximas semanas? No sé si alguien quiere ilustrarnos, como para ir cerrando la reunión de hoy día. Senadora, ¿yo puedo hablar? Jimena, sí. Aguilera. Sí. Bien. Jimena. Bueno, yo comenté algo en mi intervención de que en realidad lo que estamos viendo en este momento es un aumento en el número de casos que había estado estabilizado la semana pasada y que ese aumento se puede deber a dos hechos. Uno, que efectivamente ha aumentado el número de test que se está realizando, por lo tanto se detectan más casos. Y segundo, a que el virus está entrando con más fuerza en las comunas más populosas. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta semana se puede observar un aumento de casos. Se puede seguir observando un aumento de casos hasta que se logre una nueva estabilización, lo que nos va a hablar mejor de la tendencia, qué es lo que está pasando con la demanda de camas críticas y los fallecidos. Si efectivamente es un aumento real y no solo por el aumento de la detección, nosotros pensamos que hay una parte que es un aumento real, debería también reflejarse en aumento en la demanda de las camas intensivas de los sectores donde está circulando más el virus, y eventualmente a posteriori en los fallecimientos, y eso entendiendo que siempre tiene un delay entre que aumentan los casos, se hospitalizan. Recordemos que esta enfermedad la gente se complica no en el primer momento, sino que después de una semana, y ahí empiezan a requerir hospitalización y cuidados críticos, y el fallecimiento también es pasado un tiempo. Entonces, en el fondo nosotros estamos, yo la semana pasada dije que estábamos expectantes de lo que pasara, y en este momento estamos viendo que hay un levantamiento en el número de casos, y por eso es fundamental el refuerzo de las medidas de prevención y que la gente no se relaje. Las medidas de prevención de la transmisión son verdaderamente efectivas en reducir la velocidad de la transmisión, el respeto a la cuarentena, la higiene respiratoria, y por lo tanto todos tenemos que tratar de avanzar en ese mensaje. Yo no soy capaz de apreciar mucho si anda mucha gente en la calle, porque con Ñuñoa vamos a cumplir los 40 días de la cuarentena, realmente esta semana va a ser la cuarentena real, pero en fin, pero al parecer hay como más movimiento, y eso es preocupante que haya tanta circulación, porque aumenta la tasa de contactos, y si hay gente que está contagiando hay más probabilidades de transmisión. Cambio. Gracias. Guido, senador Girardi. Mira, yo pienso que debemos prepararnos, porque lo más probable es que esté ocurriendo lo que ustedes mismos y todos hemos, en cierta manera, anticipado, que es muy distinta la pandemia cuando esta ocurre en sectores de muy alto ingreso, donde se inició la pandemia. Yo pienso que lo que estábamos viendo era consecuencia de los resultados promedios que tienen que ver justamente con la evolución de la pandemia en sectores como los que inicialmente iniciaron este proceso, que además tenían mucho más capacidad de responder a las cuarentenas, de responder a las medidas de aislamiento social, de protección de los adultos mayores. ¿Sí? Yo creo que de verdad vamos a vivir un proceso distinto en el mundo popular, porque tiene condiciones que todos sabemos son muy distintas. Entonces, por una parte, ha aumentado un poco el testeo, pero yo estoy seguro que también estamos viendo un aumento del porcentaje de positividad en el testeo. Y vamos a vivir dos cosas. Yo creo que es muy importante aumentar el testeo. Es muy importante sobre todo porque por la misma razón, por las condiciones sociales, lo dijeron todos ustedes, lo dijo Jimena Aguilera, nosotros tenemos que identificar, primero aislar de manera muy, muy fuerte y activa a todos los que están contagiando.
sean asintomáticos o sintomáticos. Yo creo que tienen que tener aislamiento y tenemos que ir muy, muy activamente a buscar los contactos y cuarentenarlos, porque o si no, tenemos como un pasto seco donde de verdad puede surgir un incendio que puede ser muy potente. Entonces, a mí me parece que eso es muy, muy relevante, avanzar. Y yo creo que yo volvería a insistir, aumento testeo, fortalecer las medidas de aislamiento, fortalecer las medidas de búsqueda de los contactos, rastreo de contactos, son cosas como básicas, esenciales, y yo insisto en la necesidad de incorporar la atención primaria para ello. Yo creo que si no, no lo vamos a lograr. Independientemente cuál sea el instrumento que usemos, puede ser la PCR y tenemos que ver cómo se aplica, o algunos los test rápidos por antígenos y alguno que se valida, o usar de manera inteligente, que también se puede usar, no para hacer un diagnóstico, pero el test de anticuerpo para hacer un diagnóstico inicial. Ahora, yo lo que propondría es que para la próxima reunión, además de seguir discutiendo de esto y seguir complementando a través del chat que tenemos las distintas propuestas, empecemos a hablar también de cómo enfrentar o de qué manera o dónde enfrentar las medidas de relajamiento, las medidas de apertura, porque tiene que haber un criterio, no puede ser uniforme. ¿No? Pero lo que yo pido es que lo discutamos igual, porque mejor que lo tengamos discutido y tengamos una propuesta de validación de lo que ha estado proponiendo el comité asesor, que yo creo que tiene que ser sobre base epidemiológica. A lo mejor en Vitacura es muy distinto, se podrían ya tomar algunas medidas, o en Las Condes, las comunas que tienen disminución de casos, pero no puede ser evidentemente aplicable a comunas que están en una plena evolución de casos. No sé, pero yo digo, tengamos un criterio, definámoslo, que lo concordemos, y me parece muy importante, porque llegará el momento en que haya que relajar las medidas, pero yo pienso que no hoy día. Lo mismo para la apertura de colegio, mejor que lo discutamos previamente y tengamos un cierto consenso que podamos transmitir todos por igual. Entonces, yo pienso que eso debería ser parte de la próxima discusión y de repente también irla alimentando en este chat que tenemos de intercambio. Ahora, nosotros, como siempre, le vamos a entregar esta información al gobierno. Si Carolina está de acuerdo acá, vamos a enviar un oficio pidiendo la información que ustedes han solicitado, información de mortalidad y otras, y tenemos que ir complementando esto, pero yo creo que va a empezar, en esta semana va a empezar yo diría el escenario más complejo, y creo que las medidas que se tomen ahora van a ser muy, muy decisoras de cuáles van a ser los resultados finales. Yo insisto, son dos pandemias distintas y ahora empieza la gran batalla, y creo que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para evitar las consecuencias y aminorar al máximo las consecuencias deleterias y negativas que pueda tener esto. Miguel quería decir algo, Carolina. Miguel. Porque me quito las palabras, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que las señales de preocupación están, si bien los números hay que interpretarlos con precaución, obviamente, y con cuidado, pero las señales están de que esto puede salirse algo más de control durante los próximos meses. Se nos viene el tema, el fantasma del invierno, que sigue siendo además no sabemos si eso va a jugar o no un rol de ponerle más leña a esta hoguera. Así que es bueno que este grupo comparta, yo creo, en la totalidad esta preocupación, y vamos a estar compartiendo los mismos mensajes públicos también, no que salimos en los medios, cuál más, cuál menos. No de alarmismo, sino que de mucha cautela y de estar muy atentos a cómo seguir controlando, porque nos queda todavía un par de meses, si no más, por delante de que hay que seguir bastante estricto. Así que comparto lo que dijo el senador Girardi en un 100%. Para cerrar, yo quería pedirle a Caterina que nos pudiera explicar, porque ella habla de una segunda onda epidémica. Caterina, ¿nos puedes como explicar un poquito más ese concepto a todos? Parece que se perdió. Se nos perdió. Yo creo que eso es bien importante a propósito de lo que podemos esperar, ¿ah? porque son escenarios mucho más complejos, y entiendo en esa tónica los planteamientos que se han hecho para que los podamos analizar en la próxima semana. O sea, la María Teresa nos dice efectivamente hay ciertos criterios, pero ¿cómo vamos evaluando esos criterios en una pandemia que va cambiando, que no es la misma que teníamos en comportamiento, ¿no es cierto?, hace 5 semanas, donde además
hay también elementos sociales que tienen que ser considerados. Las cuarentenas más extendidas tienen sus complicaciones. A mí me toca ver el caso en Punta Arenas y uno ve la cantidad de permisos y en muchos casos pareciera como que casi no hubiera cuarentena porque la gente sale igual. Entonces, el cómo se van ajustando a los territorios las medidas me parece que es fundamental para que la gente efectivamente se quede en la casa, y eso no lo garantiza a veces una cuarentena, así como también las medidas de apoyo social. O sea, si uno no coordina una mirada más integral, tampoco se cumple el objetivo sanitario. Y yo creo que eso es bien importante ponerlo sobre la mesa y de alguna manera también transparentar las decisiones, porque en la medida en que la gente va viendo el efecto de su comportamiento, también es un feedback importante para lo que yo estoy haciendo. A mí eso a veces me pasa como yo también cuando estoy en Santiago, estoy en Ñuñoa, y yo digo doble cuarentena, porque mi región también ha estado Punta Arenas largo en cuarentena. Entonces la gente dice, ¿por qué? ¿Y cómo colaboro? Y ese elemento a mí a veces me falta en cómo se transmite a la gente, no solamente el castigo si es que no cumple, sino también el incentivo y después cómo mantienes además conductas que permitan el cuidado. Con esto yo voy cerrando. El día lunes quiero recordarles que tenemos programado el seminario sobre salud mental, que va a participar, lo estamos organizando en conjunto con la Universidad de Chile, y el rector Vivaldi va a presentar la estrategia que ha presentado ya en la mesa social. Vamos a hacer una discusión también con representantes del Colegio Médico y un segundo panel que tiene que ver con el tema educacional, la mirada de salud mental en nuestros niños desde el punto de vista de educación. Ayer les compartimos el link para inscribirse, va a ser también a través de Zoom, así que si conocen gente que les interese también participar de este debate, toda la libertad para compartirlo. Si no hay más, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, nosotros volvemos a la sala. Hay una cuenta que por las formalidades nuestras tiene que leer Evelyn. Está Fernando incorporado. Sí, presidenta, buenas tardes. Quiero informar pero Fernando, antes un poco, queremos mandar un oficio porque nosotros estamos pidiendo que a los trabajadores de la salud que están en la primera línea, que están en esto, haya alguna política concreta de bono, de apoyo, de estímulo, de reconocimiento, que no sea solo de aplausos, sino también de elementos formales. Así que le pido que se lo despachemos, se lo vamos a enviar, ya lo habíamos mandado. Hay un proyecto de acuerdo, de hecho, que votamos también, en la misma línea, así que lo vamos a reiterar, acordamos la reiteración de eso. Y le dejamos la palabra a Fernando para que haga la cuenta de los documentos que recibimos como comisión. Es bastante breve. Un modelamiento matemático en que se recopilan datos disponibles en la página del Ministerio y que traen un valor agregado, que son los datos por regiones de contagiados diarios y acumulados por cada 100.000 habitantes y por superficie de sus respectivos gráficos. Y el segundo documento es un PDF, una presentación con gráficos de la evolución del número reproductivo eficiente para Chile y por región. El día de hoy también se recibió una presentación del representante del EUFULAB, don Rodrigo Vázquez, que entiendo que asistió y expuso el contenido, y ese documento, los primeros dos fueron distribuidos en cuanto se recibieron. Y el que se recibió hoy día, lo vamos a hacer llegar a ustedes acto seguido que termine la sesión. Aquí me Sobre dice los oficios converso enseguida con los presidentes de las comisiones para resolver el contenido y los destinatarios. Ya, están en general distribuidos. Gracias a quienes nos han enviado la información y nosotros nos quedamos con la tarea de... Y gracias a todos, gracias Miguel, gracias Eli, a todos los que veo ahí. Chao. Y acá tenemos campanas, así se cierran las sesiones acá, también virtualmente. Muchas gracias a todos y estamos en contacto.